Un padre multimillonario se hace pasar por un pobre mendigo para encontrar el verdadero amor para su hijo. Vete a morir a algún lugar, viejo mendigo. Esas fueron las palabras exactas que Tiffany Morrison le escupió al extraño embarrado antes de alejarse a toda velocidad en su SUV de lujo. Los tacones de diseñador hacían clic mientras ella se reía de su miseria. Ella no tenía idea de que el vagabundo inútil que acababa de humillar era en realidad el padre multimillonario del hombre con el que planeaba casarse. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor. La riqueza y las máscaras que la gente usa cuando cree que nadie la está mirando. Espectadores, ¿alguna vez han juzgado a alguien por su apariencia solo para descubrir que estaban completamente equivocados? ¿Cómo te cambió? Comparte tu historia en los comentarios. Richard Coleman se quedó paralizado afuera del estudio de su hijo, con el corazón palpitando con fuerza. El multimillonario de 65 años había construido un imperio de 12.000 millones, pero nada lo preparó para lo que acababa de escuchar. A través de la puerta entreabierta, la voz entrecortada de Eisen llegó al pasillo. Su hijo de 33 años estaba hablando con su amigo por teléfono, sin saber que su padre estaba escuchando. Me he dado por vencido. El amor verdadero no existe para gente como yo. Todas aman la cuenta bancaria, no al hombre. El dolor crudo en esas palabras golpeó a Richard como un golpe físico. Su único hijo, su heredero, parecía completamente derrotado. Años de desamor finalmente habían aplastado la fe de Eisen en el amor. Richard conocía demasiado bien el dolor de su hijo. Recordó sus primeros años, preguntándose quién se preocupaba realmente por él y no por su fortuna. La duda, la paranoia, la soledad de no saber nunca si el afecto era genuino. Esa noche, Richard estaba sentado en su oficina de Manhattan contemplando el brillante horizonte de la ciudad. Michael Torres, su fiel chofer y confidente, lo encontró allí horas después. Mala noche, jefe. Eisen ha renunciado al amor por completo. Él piensa que cada mujer solo ve signos de dólar. El rostro curtido de Michael mostraba comprensión. Había visto crecer a Eisen y había visto el desfile de mujeres que le habían roto el corazón. Cada relación siguió el mismo patrón. Encanto inicial, intimidad creciente, luego la inevitable revelación de sus verdaderos motivos. El niño merece algo mejor que estas cazafortunas. La mandíbula de Richard se tensó. Ese es exactamente el problema, Michael. Cada mujer que Eisen conoce ya sabe quién es y cuánto vale. Se ponen máscaras antes incluso de estrecharle la mano. Una idea comenzó a formarse en la mente de Richard. Desesperado, peligroso, pero posiblemente brillante. ¿Qué pasaría si pudiera encontrar una mujer que no supiera de la fortuna de Coleman? Alguien que muestre su verdadero carácter a un hombre que no tiene nada. Michael levantó una ceja. ¿Cómo lo lograrías? Richard se levantó y caminó hacia la ventana, convirtiéndose en alguien en quien nunca se fijarían, alguien invisible en su mundo. Estás hablando de disfrazarte. Más que eso, estoy hablando de desaparecer de esta vida por completo. Vivir como una persona común y corriente, quizá incluso pobre. Observar cómo la gente trata a alguien que no puede hacer nada por ellos. Michael meneó la cabeza. Eso es muy peligroso, jefe. La felicidad de mi hijo vale cualquier riesgo. La voz de Richard se endureció con determinación. Encontraré una mujer con un corazón genuinamente bondadoso, alguien que muestre compasión hacia los extraños, que trate a las personas con dignidad sin importar su estatus. Y si no puedo encontrar a nadie así, el reflejo de Richard me devolvió la mirada desde la ventana oscura. Entonces al menos sabré que intenté todo para salvar a mi hijo de una vida sin amor. Ninguno de los dos podía imaginar las impactantes revelaciones que les aguardaban. La prueba estaba a punto de comenzar. 3 semanas después, Richard Coleman había desaparecido de los círculos de élite de Manhattan. El mundo empresarial bullía con rumores sobre su repentino viaje a Europa, pero la verdad fue mucho más impactante. En un estrecho apartamento de la reina, Richard miraba su reflejo en un espejo roto. Atrás quedaron los trajes a medida y el aspecto cuidado. Los pantalones vaqueros desgastados colgaban sueltos sobre su cuerpo. Una barba canosa cubría su mandíbula. Su costoso reloj había sido reemplazado por uno barato de plástico.
Las ojeras bajo sus ojos completaron la transformación. Michael tocó a la puerta con suministros, pan del día anterior, café instantáneo y periódicos para buscar trabajo. El fiel conductor tuvo dificultades para reconocer a su jefe. Pareces una persona completamente diferente. La voz de Richard sonaba entrecortada por practicar un acento de clase trabajadora. Ese es el punto. Richard Coleman está en Europa. Este es solo Robert. Roberto Carter. El disfraz era impecable. Richard había estudiado vídeos de refugios para personas sin hogar, visto documentales sobre la pobreza, aprendido a encorvar los hombros y a evitar el contacto visual. Incluso había visitado a un dentista para opacar temporalmente el brillo de sus dientes perfectos. Durante días, Richard vagó por diferentes barrios, observando cómo la gente interactuaba con los menos afortunados. Se sentaba en los bancos del parque, caminaba por las estaciones de metro, se detenía frente a las cafeterías. La mayoría de la gente lo ignoró por completo. Otros mostraron un absoluto disgusto. La soledad era aplastante. En su vida real, Richard inspiraba respeto, atención y miedo. Ahora era invisible, solo otro hombre que luchaba en una ciudad llena de ellos. Pero la verdadera prueba llegó una tarde lluviosa de martes. Richard estaba caminando por una calle estrecha de Brooklyn cuando una camioneta de lujo negra se dirigió a toda velocidad hacia un gran charco. Intentó esquivarlo, pero no hubo tiempo suficiente. El agua fangosa explotó sobre su cuerpo, empapándolo por completo. El líquido sucio goteaba de su barba, manchaba su ropa, llenaba sus zapatos. Se quedó allí temblando, luciendo exactamente como lo que pretendía ser. Un vagabundo destartalado que no tiene a dónde ir. La ventanilla del todoterreno se deslizó hacia abajo lentamente. Una mujer joven con maquillaje perfecto y ojos fríos lo miró con puro disgusto. Su vestido de diseñador probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente fabrica en un mes. Los pendientes de diamantes captaron la luz mientras ella inclinaba la cabeza, estudiando a Richard como si fuera una especie de animal enfermo. Entonces sonrió, no con amabilidad, sino con cruel diversión. Yuach, desagradable. Vete a morir a algún lugar. Viejo mendigo. Las palabras lo golpearon más fuerte que el agua sucia. Esto no fue solo mala educación. Fue una deshumanización completa. Ella no estaba simplemente insultando a un hombre pobre. Ella estaba deseando la muerte de alguien a quien consideraba inútil. La camioneta se alejó rugiendo, dejando a Richard parado bajo la lluvia, empapado de barro y humillado. Pero algo inesperado sucedió en ese momento de crueldad. En lugar de desesperación, Richard sintió determinación. Esta mujer acababa de revelar su verdadero carácter, y era exactamente el tipo de persona de la que necesitaba proteger a su hijo. La prueba estaba funcionando. Ahora necesitaba encontrar a alguien que pudiera pasarlo. Alguien con corazón en lugar de hielo en las venas. Richard pasó el resto de esa tarde lluviosa vagando por las calles. Las palabras de la mujer cruel resonaron en su mente. Su ropa empapada se pegaba a su piel y cada paso crujía con agua sucia. La gente le daba a luz a grandes borbotones en la acera, algunos tapándose la nariz como si la pobreza misma tuviera olor. Por la tarde, el estómago de Richard se encogió de hambre real. Había estado viviendo esta farsa durante días, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, las líneas entre la actuación y la realidad se habían desdibujado por completo. El brillo de neón de un pequeño carrito de comida callejera llamó su atención. La cocina sobre ruedas de Emma estaba pintada con alegres letras amarillas en el lateral. Una mujer joven de ojos amables y manos cubiertas de flores estaba sirviendo cuencos humeantes a una fila de trabajadores de la construcción. Richard se acercó vacilante. Emma parecía tener 20 y tantos años, con cabello castaño rojizo recogido en una cola de caballo práctica y una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. Llevaba un delantal sencillo sobre unos vaqueros y un suéter. Nada lujoso, pero se movía con la confianza de alguien que se siente cómodo consigo mismo. ¿Qué puedo ofrecerle, señor? Su voz era cálida, sin rastro del juicio al que Richard se había acostumbrado. Richard rebuscó en sus bolsillos vacíos y luego levantó la vista avergonzado. Lo siento, señorita.
No tengo dinero ahora mismo. Solo pensé que tal vez. La expresión de Emma no cambió. Ella no puso los ojos en blanco ni le dijo que se fuera. En lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia adelante y estudió su apariencia manchada de barro. Parece como si hubieras tenido un día difícil. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La genuina preocupación en su voz tomó a Richard por sorpresa. Ayer. Creo que quizá anteayer. Sin dudarlo, Emma sirvió sopa en un tazón grande y envolvió un sándwich en papel encerado. El aroma hizo que a Richard se le hiciera agua la boca. Comida real hecha con cuidado. Aquí tienes la casa. Richard se quedó mirando el recipiente humeante. No puedo aceptar esto, estás dirigiendo un negocio. La sonrisa de Emma se amplió. Todos merecen una comida caliente, especialmente en una noche como esta. Además, mi abuela siempre decía, la bondad vuelve a ti cuando más la necesitas. Mientras Richard comía, Emma continuó atendiendo a otros clientes. Pero ella seguía mirándolo para asegurarse de que estaba bien. Cuando un hombre de negocios bien vestido se quejó de su peso, ella se mantuvo paciente y educada. Cuando una mujer mayor tenía dificultades para contar su cambio, Emma la ayudó a contarlo sin hacerla sentir tonta. No eres de por aquí, observó Emma cuando la línea se cortó. Richard levantó la vista de su cuenco casi vacío. ¿Qué te hace decir eso? Tus manos. Están suaves bajo toda esa suciedad. Y la forma en que te comportas, incluso encorvado como si estuvieras acostumbrado a que la gente te escuche cuando hablas. Por un momento aterrador, Richard pensó que su tapadera había sido descubierta. Pero la expresión de Emma seguía siendo curiosa, no sospechosa. Todos tenemos una historia, continuó. No juzgo a las personas por sus peores momentos. Esa simple declaración afectó a Richard más fuerte que cualquier acuerdo comercial que hubiera negociado jamás. Aquí había alguien que veía humanidad en cada persona y que ofrecía dignidad junto con la comida. Durante las siguientes 3 semanas, Richard volvió a recurrir a la tarjeta de alimentos de Emma cada pocos días. Cada visita reveló más sobre su carácter. Ella nunca le pidió dinero, siempre lo saludó con la misma sonrisa cálida y lo trató como un amigo más que como un caso de caridad. Richard observó a Emma interactuar con todos. Hombres de negocios ricos, veteranos sin hogar, adolescentes fugitivos. Su bondad nunca vaciló. Cuando un hombre borracho se puso agresivo, ella calmó la situación con palabras tranquilas en lugar de llamar a seguridad. Cuando a un niño se le caía el sándwich, ella lo volvía a colocar en su sitio sin dudarlo. «Me recuerdas a mi padre», le dijo Emma a Richard una noche mientras le entregaba café. Solía decir que la forma en la que tratas a las personas cuando no pueden hacer nada por ti demuestra quién eres realmente. El pecho de Richard se apretó. Esta mujer poseía exactamente el carácter que él había estado buscando, pero la duda se apoderó de él. ¿Su amabilidad era genuina o simplemente una buena práctica comercial? La prueba tuvo lugar durante una noche especialmente fría. Richard había estado esperando en las sombras, observando a Emma cerrar su carrito cuando 3 jóvenes se acercaron a ella. Se ríen de alcohol y malas intenciones. «Qué linda señorita trabajando sola», dijo uno con desprecio, bloqueándole el paso al metro. Emma permaneció tranquila, pero alerta. «Los carritos cerraron por esta noche. Chicos, no queremos comida». Otro rió, acercándose. Los instintos protectores de Richard se despertaron. Podría haber llamado a seguridad. Usar su verdadera influencia para terminar con esto al instante. En cambio, avanzó arrastrando los pies, haciéndose visible. «Buenas noches, Emma». Su voz era firme a pesar de su corazón acelerado. Los hombres se giraron y observaron al aparente vagabundo. «Piérdete, viejo». «En realidad», dijo Richard en voz baja, «creo que sois vosotros los que deberíais irse». Se rieron hasta que Richard salió a la luz. Algo en sus ojos, después de décadas de dirigir salas de juntas y enfrentarse a tiburones corporativos, los hizo dudar. «Vamos, no vale la pena», murmuró uno, y se retiraron. Emma exhaló lentamente. «Gracias. Esto podría haberse puesto feo. Lo manejaste bien, la mayoría de la gente habría entrado en pánico».
Crecer en Detroit te enseña a mantener la calma bajo presión. Emma comenzó a empacar su carrito. Camina conmigo hasta el metro. Estas calles se vuelven raras después de la medianoche. Mientras caminaban, Richard se dio cuenta de que Emma había confiado completamente en él, un hombre extraño al que apenas conocía, para protegerla. Ella vio bondad en él a pesar de su apariencia desaliñada. 2 días después, Richard tomó su decisión. Emma había pasado todas las pruebas con gran éxito. Ella era exactamente el tipo de mujer que podía amar a Eisen por quien realmente era. Pero mientras Richard se preparaba para poner fin a su farsa y presentarle a Emma a su hijo, Eisen lo llamó con una noticia impactante. «Papá, tienes que volver a casa. He encontrado el amor de mi vida». Ella dijo, «Sí», dijo él con entusiasmo. A Richard se le heló la sangre. «¿A quién?» «Se llama Tiffany Morrison. La llevaré a cenar mañana por la noche para que te conozca». Richard cerró los ojos y el miedo le llenó el estómago. Después de meses de buscar el amor verdadero, su hijo se había comprometido sin decírselo primero. El momento no podría ser peor. O quizás era perfecto. Richard se apresuró a regresar a Manhattan con la mente acelerada. Apenas tuvo tiempo de ducharse, afeitarse y volver a ponerse su traje a medida antes de que Eisen llegara a casa, prácticamente radiante de emoción. «Papá, no puedo esperar a que la conozcas. Tiffany es increíble, hermosa, sofisticada, todo lo que siempre he querido». El estómago de Richard se revolvió mientras veía a su hijo caminar de un lado a otro por la sala de estar del ático. «Cuéntame sobre ella. Ella viene de una familia adinerada y entiende nuestro mundo. No más cazafortunas que fingen amarme por lo que soy. Tiffany y yo conectamos en todos los niveles». La ironía era asfixiante. Mientras que Richard había pasado semanas buscando una mujer con genuina bondad, su hijo había elegido a alguien basándose en su riqueza y estatus. Exactamente lo que había causado su angustia antes. El ascensor sonó a las 8 en punto. «Es ella», dijo Eisen, ajustándose la corbata. Richard se colocó junto a las ventanas, de espaldas a ellas. Cuando Eisen abrió la puerta, oyó el clic de unos tacones caros y el susurro de la ropa de diseñador. «Cariño, este lugar es magnífico», dijo una voz familiar que le heló la sangre a Richard. Se giró lentamente y el tiempo se detuvo. De pie en su sala, con diamantes brillando en su garganta, estaba la mujer que lo había salpicado de barro y le había dicho que se fuera a morir a algún lugar. Tiffany Morrison se veía aún más hermosa que esa tarde lluviosa, pero sus ojos fríos eran exactamente iguales. Sus miradas se encontraron al otro lado de la habitación. La sonrisa perfecta de Tiffany vaciló por un momento. Un destello de reconocimiento, confusión, luego puro horror cuando las piezas encajaron. El sucio mendigo de la calle era Richard Coleman, multimillonario, el padre de Eisen. «Papá, te presento a Tiffany Morrison». «Tiffany, este es mi padre». Tiffany recuperó la compostura con habilidad experta, extendiendo una mano con manicura impecable. «Señor Coleman, un placer». Richard le estrechó la mano, observándola atentamente a los ojos. Estaba aterrorizada, pero intentaba ocultarlo. «El placer es mío, señorita Morrison». La cena fue una intención magistral. Tiffany interpretó a la prometida perfecta, encantadora, inteligente, haciendo preguntas reflexivas sobre el negocio familiar. Ella felicitó la comida, elogió la decoración del ático y miró a Eisen con adoración. Pero Richard vio el cálculo detrás de cada sonrisa. La forma en que sus ojos evaluaban el valor de todo lo que la rodeaba. Cuando Eisen se disculpó para atender una llamada de negocios, Richard y Tiffany permanecieron en un silencio sepulcral. «Hermosa noche», dijo Richard en voz baja. El tenedor de Tiffany tembló ligeramente. «Sí, preciosa. Aunque algunas noches pueden volverse feas rápidamente, sobre todo cuando llueve». El color desapareció de su rostro. Sabía que él lo sabía. Cuando Eisen regresó, Richard tomó su decisión. «Tiffany, ¿nos disculpas? Necesito hablar con mi hijo en privado». Asintió rígidamente y se retiró al balcón. «Papá, ¿no es increíble?» Los ojos de Eisen brillaron de felicidad.
Richard estaba a punto de destruir. Hijo, hay algo que debes saber sobre tu prometida. Richard sacó su teléfono, mostrando las imágenes de seguridad de esa tarde lluviosa. El coche de Tiffany salpicando el charco, sus crueles palabras resonando con claridad por el altavoz. Después del chapoteo, había llamado a uno de sus hombres para ayuda a recuperar la grabación. Ethan miró la pantalla de su teléfono con incredulidad. Las imágenes de seguridad se reproducían una y otra vez. Su hermosa prometida diciéndole a un anciano indefenso que se fuera a morir a algún lugar. La crueldad en su voz. El asco en su rostro. La total falta de compasión humana. Esto no puede ser real, susurró Ethan. Pero su voz carecía de convicción. A Richard se le rompió el corazón al ver la fe de su hijo destrozarse de nuevo. Lo siento, hijo. Ojalá no fuera cierto. Ella te dijo que murieras. Las manos de Ethan temblaban cuando dejó el teléfono. La mujer con la que quería casarme le deseó la muerte a un extraño. Tiffany eligió ese momento para regresar del balcón, con su máscara de perfección aún en su lugar. ¿Está todo bien? Ambos parecen molestos. Ethan se puso de pie lentamente. Su rostro era una mezcla de angustia y rabia. Háblame de las tardes lluviosas, Tiffany. Dime cómo tratas a la gente cuando crees que nadie te está mirando. Su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar el miedo que se dibujaba en sus ojos. No sé qué quieres decir. Deja de mentir. La voz de Ethan cortó el aire como una espada. Vi el video. Escuché cada palabra que le dijiste. La compostura de Tiffany se quebró. Ethan, déjame explicarte. No sabía que era tu padre. Ese es exactamente el punto. Ethan explotó. Debes tratar a todos con respeto sin importar quiénes sean. Le dijiste a un hombre que se fuera a morir porque era pobre. Estaba sucio y repugnante. ¿Qué se suponía que debía hacer? Sal y ayúdalo. La verdadera naturaleza de Tiffany emergió cuando su máscara cayó por completo. A la gente así le gusta elegir su estilo de vida. Richard observó cómo el rostro de su hijo se transformaba. Los últimos rastros de amor desaparecieron, reemplazados por un frío reconocimiento. A la gente le gusta esa gente, repitió Ethan en voz baja. ¿Te refieres a la gente que está luchando? Personas que necesitan ayuda. No seas ingenuo, Ethan. El mundo está lleno de usuarios y perdedores. Creí que lo entendías. Salir. La voz de Ethan era mortalmente tranquila. ¿Qué? Sal de mi casa. Sal de mi vida. Hemos terminado. El pánico de Tiffany ahora era real. No puedes hablar en serio. Estamos comprometidos. Te amo. Te encanta mi cuenta bancaria. Nunca me has amado. Ethan sacó el anillo de compromiso de su bolsillo. Había planeado darle uno más grande mañana. Esto pertenece a alguien que realmente tiene corazón. Tiffany se abalanzó sobre el anillo, pero Ethan dio un paso atrás. El personal de seguridad le acompañará hasta la salida. Pierdo mi número. Se volvió hacia Richard y la desesperación reemplazó a la arrogancia. Señor Coleman, seguramente lo entiende. Cometí un error. Un momento revela toda una vida de carácter, dijo Richard en voz baja. Mi hijo merece a alguien que vea el valor de cada ser humano. Después de que la seguridad retiró a Tiffany de los gritos, padre e hijo permanecieron sentados en un silencio atónito. El ático se sentía vacío, lleno del eco de la destrucción de otra relación. Soy un idiota, dijo finalmente Ethan. ¿Cómo puedo seguir eligiendo a estas personas? Los eliges porque ellos te eligen primero. Te buscan, te estudian, te convierten en lo que creen que quieres. Richard se movió para sentarse al lado de su hijo. ¿Pero qué pasaría si te dijera que encontré a alguien diferente? Alguien que no sabe de nuestro dinero, que muestra amabilidad con los extraños. Ethan miró hacia arriba con ojos hundidos. Papá, ya no puedo hacer esto. Mi corazón no puede soportar otra decepción. Solo confía en mí una vez más. La noche siguiente, Richard guió a un reticente Ethan por las concurridas calles de Brooklyn. Pero primero se detuvieron en una tienda de segunda mano. Necesitamos comprarte ropa diferente, explicó Richard. Ella aún no puede saber quiénes somos realmente.
Isen apareció con unos vaqueros desgastados, una chaqueta descolorida y botas gastadas, luciendo como cualquier otro hombre de clase trabajadora. Richard había regresado a su disfraz de Robert Carter. Se acercaron al carrito de comida de Emma, donde ella atendía a su fila habitual de clientes con alegre eficiencia. ¿Es ella?, preguntó Isen, observando a la joven que llevaba el sencillo delantal. Mira, dijo Richard en voz baja. Observaron a Emma interactuar con sus clientes. Un veterano sin hogar a quien le sirvió porciones extras, una madre cansada con niños que lloraban a quien calmó con palabras amables, un anciano que contaba el cambio, a quien ayudó con paciente amabilidad. Cuando la fila se despejó, Richard se acercó al carrito. El rostro de Emma se iluminó con genuina felicidad. Robert, me preocupé cuando desapareciste. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Emma, me gustaría presentarte a mi hijo, Isen. Está pasando por un momento difícil últimamente. Emma sonrió cálidamente, extendiendo su mano. Cualquier familia de Roberts es bienvenida aquí. Lamento que estés pasando por momentos difíciles, Isen. ¿Qué puedo ofrecerte? Isen quedó impresionado por su compasión inmediata por alguien que asumió era pobre como ella. Durante la siguiente hora, habló con Emma mientras ella trabajaba. Ella compartió historias sobre sus propias dificultades financieras y sus sueños de algún día ahorrar lo suficiente para expandirse más allá del carrito de comida. Solía soñar con viajar por el mundo solo con una cámara, admitió. Pero los carritos de comida no te hacen exactamente rico. Ella rió sin amargura. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué querías ser antes de que la vida se interpusiera en tu camino? Un fotógrafo. ¿En realidad? Isen dijo, sorprendido por la coincidencia. ¿En realidad? Eso es maravilloso. ¿Sigues tomando fotografías? Isen asintió, teniendo cuidado de no mencionar su costoso equipo. A veces, durante las semanas siguientes, Isen regresó al carrito con regularidad, siempre vestido con ropa sencilla. Emma lo trató como a un alma gemela, alguien que entendía la lucha, alguien con quien podía soñar. Ella nunca cuestionó por qué él podía permitirse comer fuera tan a menudo. Ella asumió que él estaba juntando el poco dinero que tenía, tal como lo hacían sus clientes. Su relación creció orgánicamente, construida sobre sueños compartidos, conversaciones amables y respeto mutuo. Emma le guardaba comida extra al final de sus turnos y Isen la ayudaba a limpiar su carrito. Ella nunca pidió nada, nunca esperó nada más allá de la amistad. Richard observó desde la distancia cómo su hijo se curaba lentamente. La amabilidad de Emma no era una actuación. Era su naturaleza. Ella trató a Isen exactamente como trataba a todos, con dignidad, calidez y cuidado genuino. 3 meses después, Richard estaba junto a Michael mientras Isen se arrodillaba frente al carrito de comida de Emma. La multitud de la tarde se había reunido, sintiendo que algo especial estaba sucediendo. Emma Rodríguez. La voz de Isen se escuchó a través de la calle. Me has demostrado que el amor verdadero no se trata de lo que alguien te puede dar, sino de quién es cuando nadie lo mira. ¿Quieres casarte conmigo? Las manos de Emma volaron hacia su boca y las lágrimas corrieron por su rostro. Sí, sí, por supuesto. Mientras la multitud vitoreaba y Emma abrazaba a Isen, Richard dio un paso adelante. Llegó el momento de la revelación final. Emma, dijo Richard con dulzura. Hay algo que debemos decirte. Todavía radiante de felicidad, Emma miró a padre e hijo. ¿Qué pasa, Robert? Richard respiró hondo. No me llamo Robert Carter. Soy Richard Coleman. Y este no es cualquier anillo de compromiso que Isen te da. La sonrisa de Emma vaciló mientras la confusión nublaba su rostro. No entiendo. No somos pobres, Emma. Isen es mi heredero de un imperio de 12.000 millones. He estado disfrazado de mendigo durante meses, buscando a alguien que pudiera amar a mi hijo por lo que realmente es, no por lo que posee. El color desapareció del rostro de Emma. Ella dio un paso atrás, mirando fijamente el anillo en sus manos. Un diamante que vale más de lo que ganaría en 10 vidas. Me habéis estado mintiendo ambos. Su voz era apenas un susurro. No, dijo Isen rápidamente, tomando sus manos.
Mis sentimientos nunca fueron una mentira. Cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada risa, eso fue real. Me enamoré de ti, Emma, de tu verdadera yo. Pero me dejaste creer que estabas luchando como yo. Me dejaste compartir mis sueños de algún día tener suficiente dinero para expandirme, para viajar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Me viste guardar comida extra para ti porque pensé que la necesitabas. A Richard le dolió el corazón al ver su dolor. Emma, pasaste todas las pruebas. Mostraste bondad a los extraños y compasión a los que no tenían nada. Amabas a Isen cuando pensabas que no tenía nada que ofrecer excepto a sí mismo. ¿Una prueba? La voz de Emma se quebró. Todo esto fue una prueba. La prueba reveló tu verdadero carácter, continuó Richard. Eres exactamente el tipo de mujer que recé para que mi hijo encontrara. Alguien con un corazón puro. Emma miró el anillo de diamantes, luego el rostro esperanzado de Isen, luego a la multitud de personas que observaban expectantes. El peso del engaño, la revelación, el cambio repentino en toda su realidad. Fue abrumador. Necesito tiempo para pensar, susurró, quitándose el anillo y colocándolo en las manos de Isen. Esto es demasiado rápido. Desapareció en su carrito de comida, dejando a Isen y Richard de pie, atónitos y en silencio, mientras la multitud se dispersaba lentamente. Durante 3 días agonizantes, Emma no respondió a las llamadas de Isen ni a sus mensajes. Richard vio a su hijo pasearse por el ático, consumido por el arrepentimiento. Al 4.º día, Emma apareció en su puerta. Entiendo por qué lo hiciste, le dijo en voz baja a Richard. Estabas protegiendo a tu hijo y a Isen. Creo que tus sentimientos eran reales. ¿Eso significa? La voz de Isen estaba llena de esperanza. Emma sonrió entre lágrimas. Significa que yo también te amo. Rico o pobre, sigues siendo el hombre que escuchaba mis sueños, que me ayudaba a cerrar mi tarjeta cada noche, que me hacía reír cuando estaba cansada. Sí, me casaré contigo. Esta vez, cuando Isen le puso el anillo en el dedo, representó algo invaluable. Un amor que había sido probado y demostrado ser verdadero. El mendigo había cumplido su misión. El amor finalmente